había bastante expectación por lo que podía hacer o decir el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que ha tenido un embates fuertes en términos de su propia población, de varios países que no han aceptado el resultado de las elecciones porque no fueron parte de un formato democrático como se hace en gran parte del mundo. Y la respuesta debe haber causado una sorpresa bastante grande porque generó hoy un cambio de gabinete y puso como jefe de ese gabinete, de alguna manera, tal cual como ocurre en Chile, al ministro del Interior, y nada más y nada menos que Diosdado Cabello, alguien que podría de alguna manera tener una serie de frases que han hablado básicamente desde insultar a Chile muy fuerte, con Chile Diosdado Cabello, pero brutalmente, pero también a otros países, y por lo tanto da la impresión que en vez de armar un cambio de gabinete para tratar de alguna manera buscar una salida razonable, no, la situación, y lo conversamos con Raúl Sor, es, mira, la tuya y dos más. ¿Qué dices tú, Raúl? Así es, Fernando. Digamos, sorprendió que nombraran a Diosdado Cabello, que en una situación tan compleja como la que se encuentra Venezuela y el gobierno venezolano en particular, y Nicolás Maduro, que está impugnado por la Unión Europea, por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, por Estados Unidos ni hablar, porque se estima que al no mostrar las actas, los resultados de las elecciones presidenciales, ha perdido legitimidad y que, digamos, el grueso de los países no reconoce ese resultado porque no le han certificado que esos resultados corresponden a la realidad, a la voluntad del pueblo venezolano. Y al nombrar a Diosdado Cabello en el Ministerio del Interior, que tiene un nombre bastante complejo en Venezuela, es el Ministerio del Poder Popular, Interior, Justicia y Paz. Ese es el nombre completo del Ministerio del Interior. Bueno, él queda a cargo del orden interno del país. Y esta idea de que el Ministerio del Interior es el que garantiza la paz es amenazante en las circunstancias actuales en que han habido grandes manifestaciones opositoras, que hay un claro desorden en el interior del país con un porcentaje de la población que no reconoce la victoria de Maduro. Es más, la cuestionan y dicen que han sido víctimas de un gran fraude y tener pruebas de ello. Y en esas circunstancias, Diosdado Cabello, que en general es un hombre de la línea dura, cuando Hugo Chávez, que gobernó digamos, hasta el 2013, tuvo que optar entre Diosdado Cabello, que era uno de las figuras, digamos, que se presumía que podía ser el continuador, y, por supuesto, Maduro. Escogió a Maduro. Y Maduro era el hombre de izquierda, era el marxista, por así decirlo. Era un hombre de origen obrero, un chofer de bus, entre comillas, un proletario. Y bueno, Diosdado Cabello tenía una trayectoria en el ejército. Él había participado con Hugo Chávez en el golpe de Estado y se ganó muchos meses en prisión por esta actividad subversiva, y mantenía una relación muy estrecha con Hugo Chávez, y él siempre se proclamó ante todo un chavista a toda condición. Y bueno, por eso se pensó que a lo mejor Chávez lo podía escoger a él, pero no. Fue Maduro el que resultó designado como el sucesor, y Diosdado Cabello ha ocupado una variedad enorme de cargos y se ha caracterizado por ser un hombre, ¿cómo lo podemos decir? Sin pelos en la lengua. Y eso es una forma elegante de decir que tiene poco filtro.
tú lo señalaste, en sus referencias a Chile, ha sido muy agresivo. No, cuando digo que no tiene filtro, muchas veces va más allá de lo que es conveniente, de lo que es políticamente sabio, y peor aún, es muy descalificador. Y él tenía un programa radial que se llama Dándole con el mazo. Es decir, cuestionar o, digamos, en ese programa él repartía, por decirlo en términos coloquiales, con ventilador a la oposición, es decir, descalificaba a cuanto opositor tenía algo que decir. Él, que tenía un acceso privilegiado, y eso quedó demostrado muchas veces, a los servicios de inteligencia y a los informes de inteligencia, nunca vaciló en utilizar esa información para afectar psicológicamente, para inhibir a los opositores. Bueno, él ahora queda como, digamos, después del presidente naturalmente, como el hombre fuerte del régimen y el que va a estar a cargo del aparato represivo. Y en esas condiciones en que hay una gran disidencia en Venezuela, que para mañana se está convocando a una gran manifestación, bueno, yo creo que la fecha tampoco es casual que, digamos, el nombramiento de Diosdado Cabello apunta a, hasta cierto punto, intimidar a la oposición. Bueno, lo que está pasando en Venezuela lo hemos tratado varias veces y de hecho en todas partes ha sido una de las noticias principales porque, claro, a veces tú ves procesos que empiezan a deteriorarse de una forma, a veces parten deteriorándose en su lógica de determinados escándalos que se suceden y que eventualmente llegan a la judicatura y pueden detenerse ahí y pueden de alguna manera generar que siga la vida normalmente. Pero también puede ser cuando los gobiernos o cuando situaciones como las Fuerzas Armadas tienen una situación tremendamente tumultuosa y tú puedes ir dándote cuenta casi día a día que la cosa puede estar escalando hacia algo que puede ser muy duro para Venezuela. Efectivamente. Y bueno, como lo hemos conversado en muchas oportunidades, quizás la única institución que puede hacer variar la situación son las Fuerzas Armadas, la policía. Digamos, las movilizaciones callejeras, se ha visto que son el régimen, el gobierno, las puede contener y, digamos, con una represión dura. De hecho, hay más de 1.600 personas detenidas, encarceladas en Venezuela, a partir de los resultados de la entrega, los resultados electorales y en las manifestaciones que se han sucedido, de manera que se ha visto en las últimas salidas a la calle que hay vacilación, que la gente tiene miedo y es normal que así sea. Y bueno, en cuanto a las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, se mantiene en su cargo, digamos, allí no hubo cambio y, como te decía al comienzo, cambió la mitad del gabinete, es decir, el 50% fue reemplazado, pero los cargos de confianza, como por ejemplo Delcy Rodríguez, que ejercía la vicepresidencia y ahora ha quedado a cargo de todo lo que tiene que ver con el petróleo. Es decir, no va a cargo de PDVSA, pero va a cargo del Ministerio de Energía. De manera que ella es, digamos, absolutamente central dentro del núcleo gobernante en Venezuela y aliada estrecha, pero estrecha, del propio Maduro. Y lo que ha hecho Maduro es poner personajes que le son muy próximos y, en particular, es una interpretación, Diosdado Cabello es una señal de cuidado, acá no va a haber diálogo. Si uno lee el historial de Diosdado Cabello, a él incluso lo han caracterizado como un
digamos, como un nacionalista militar, el típico, digamos, esta corriente que ha sido tan fuerte en América Latina, en Perú, incluso en algún momento en el ejército de Chile hubo oficiales que se manifestaban por un cierto nacionalismo, recuperación de riquezas básicas, el rol del Estado. Bueno, en Venezuela, precisamente Diosdado Cabello pertenece a esa corriente de nacionalismo militar que es diferente de Maduro, que tiene claramente una orientación de izquierda, usa un vocabulario marxista y se identifica con las izquierdas, especialmente con Cuba, pero también con Rusia. Pero una Rusia que no es una Rusia que no es de izquierda hoy día. Tienes toda la razón. Sí, absolutamente. O sea, si la comparamos con la Unión Soviética, estos rusos son, pero casi ultraderechistas. Sí, de acuerdo. En el contexto latinoamericano, Rusia todavía, pese a ser de derecha y tener todas estas características, y de Rusia financiar movimientos de ultraderecha en Europa, que es una paradoja, Sí, pero así es, por eso de te los lo planteo. movimientos más tóxicos, De apoyar a fascistoides, Trump, son por financiados ejemplo, Rusia. además. Pero en el contexto latinoamericano, voy a hacer una pequeña interpretación, de cara a Estados Unidos, Rusia es vista como un contrapeso. Y Es que ahí Venezuela, estás diciendo una cosa súper interesante y en el tiempo que nos queda chiquitita podríamos conversar 2 minutos con eso. Una cosa muy interesante que es, históricamente la diferencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética entonces eran ideológicas y se planteaban ideologías totalmente distintas. Uno era un país con una economía capitalista, la otra era una presencia del Estado prácticamente en todo y se armaban ideologías distintas que chocaban en términos militares. Hoy día ambos son relativamente capitalistas total. Rusia tiene, pero ¿para qué hablar? Todas las inversiones que se tienen y que se han hecho, pero ahí entra ahora una pugna de poder, de estrictamente poder. ¿Quién domina? ¿Quién manda? ¿Quién genera la cautela territorial? En fin, y eso funciona también. Claro, pero no es ideológica como antes, o tan ideológica como era antes. Totalmente de acuerdo. Y yo lo decía que, digamos, Maduro ve a Rusia como un aliado en la medida que le permite enfrentar a Estados Unidos. Y Rusia tiene una gran industria gasífera, petrolera, y por lo tanto le puede brindar infraestructura, know-how, es decir, una serie de elementos que antes provenían de las grandes corporaciones estadounidenses. De manera que en ese sentido hay un acercamiento con Rusia, también lo hay con China, que no es en absoluto, pero para nada, tú tienes toda la razón, no es un acercamiento ideológico, porque China tiene un derrotero muy diferente al de Venezuela, y lo mismo Rusia, que además Rusia y China tampoco tienen tanta afinidad, sino que tienen convergencia de intereses. Y a eso me refería cuando Maduro, digamos, era de izquierda y que veía una convergencia de intereses en su postura antiimperialista con Rusia y con China. Bueno, vamos a tener que seguir monitorizando esto muy de cerca porque efectivamente se está crespando un poquitito más y vamos a ver cuáles son las primeras medidas que toma Diosdado Cabello como ministro del Interior en Venezuela. Muchas gracias, Raúl. Igual, chao. Hasta mañana.